El mito de Osiris es el relato más elaborado e influyente de la antigua mitología egipcia. Trata sobre el asesinato del dios Osiris, un rey de Egipto primitivo, y sus consecuencias. El que asesinó y partió en trozos a Osiris fue su hermano Set, quien usurpó su trono. Mientras que la esposa de Osiris, Isis, recuperó y restauró el cuerpo de su esposo y concibió póstumamente un hijo con él. El resto del relato se enfoca en Horus, el producto de la unión de Isis y Osiris, quien al comienzo era un niño vulnerable protegido por su madre, ante la muerte de su padre y después se convierte en el rival de Set por el trono. El conflicto a menudo violento termina con el triunfo de Horus, que restaura el Maat en Egipto después del reinado inicuo de Set y completa el proceso de la resurrección de Osiris. El mito es esencial a las concepciones egipcias de reino y sucesión, conflicto entre el orden y el desorden, especialmente la muerte y el más allá. También expresa el carácter fundamental de cada una de las cuatro deidades en su interior, y muchos elementos de su culto en la religión del antiguo Egipto derivaron del mito. El mito de Osiris tomó su forma esencial antes del siglo 25 a.C. La mayor parte de sus elementos se originaron en ideas religiosas, pero el conflicto entre Horus y Set puede haber sido parcialmente inspirado en una lucha regional en la historia temprana o prehistoria de Egipto. Se ha intentado discernir la naturaleza exacta de los eventos que habrían dado origen a la historia, pero no se han conseguido conclusiones definitivas. Partes del mito aparecen en una amplia variedad de textos egipcios, desde textos funerarios y conjuros mágicos hasta cuentos. La historia es, por tanto, más detallada y cohesiva que cualquier otro mito del antiguo Egipto. Sin embargo, ninguna fuente egipcia brinda un relato completo del mito y las fuentes varían mucho en su versión de los eventos. Escritos griegos y romanos, particularmente de Sídecas y de Plutarco, proporcionan bastante información, pero no siempre reflejan fielmente las creencias egipcias. Por medio de estos escritos, el mito de Osiris persistió, mientras se perdía el conocimiento de la mayoría de las creencias egipcias antiguas, y aún hoy en día es bien conocido. El mito de Osiris fue muy importante en la religión del antiguo Egipto y fue popular entre personas comunes y corrientes. Una razón de su popularidad es el significado religioso principal del mito, que implica que cualquier muerto puede alcanzar un más allá grato. Otra razón es que los personajes y sus emociones recuerdan más las vidas de personas reales que aquellos en la mayoría de mitos egipcios, con lo cual la historia resulta más atractiva para el público en general. Con este atractivo generalizado, el mito aparece en textos más antiguos que cualquier otro mito y en una gama excepcionalmente amplia de estilos literarios egipcios. Estas fuentes también proporcionan una inusual cantidad de detalles. Otros mitos egipcios son fragmentarios e imprecisos. Las metáforas religiosas que aparecían en los mitos eran más importantes que la narración coherente. Cada texto que contiene un mito, o un fragmento de uno, puede adaptar el mito para satisfacer sus propósitos particulares, por lo que diferentes textos pueden contener versiones contradictorias de los acontecimientos. Debido a que el mito Osiris se utiliza en una variedad de formas, diferentes versiones a menudo entran en conflicto entre sí. Si bien el mito es fragmentario hasta cierto punto, guarda gran parecido a una historia coherente, incluso más coherente que otros mitos egipcios. Al inicio de la historia, Osiris gobernaba Egipto, al haber heredado el trono de sus antepasados en un linaje que se remonta al creador del mundo, Ra, o Atum. Su reina es Isis, quien, junto con Osiris y su asesino Set, es uno de los hijos del dios de la tierra, Het, y de la diosa del cielo, Nut. Aparece poca información sobre el reinado de Osiris en las fuentes egipcias. El centro se encuentra en su muerte y en los eventos que siguieron.
Osiris está conectado con el poder de dar vida, la monarquía justa y el gobierno del Maat, el orden natural ideal cuyo mantenimiento era un objetivo fundamental en la cultura del antiguo Egipto. Set está asociado estrechamente con la violencia y el caos. Por tanto, el asesinato de Osiris representa la lucha entre el orden y el desorden y la interrupción de la vida por la muerte. En las fuentes egipcias, la embarazada Isis se esconde de Set, para quien el niño por nacer es una amenaza, en un matorral de papiro en el delta del Nilo. Este lugar es llamado Aupiti, que significa matorral de papiro del rey del Bajo Egipto en egipcio. Los escritores griegos llaman a este lugar Kemis e indican que se encuentra cerca de la ciudad de Buto. Pero, en el mito, la ubicación física no es importante comparado con su naturaleza como un lugar icónico de aislamiento y seguridad. La condición especial del matorral es indicado por su frecuente representación en el arte egipcio. Para la mayor parte de los eventos en la mitología egipcia, el telón de fondo es descrito o ilustrado mínimamente. En este matorral, Isis da a luz a Horus y lo cría, por lo que es denominado el nido de Horus. La siguiente fase del mito comienza cuando el Horus adulto desafía a Set por el trono de Egipto. La contienda entre ambos es, a menudo, violenta, pero es descrita como un juicio legal ante la Eneada, un grupo reunido de deidades egipcias, para decidir quién debía heredar el reino. El juez en este juicio podía ser Heb, quien, como el padre de Osiris y Set, tuvo el trono antes que ellos, o podían ser los dioses creadores Ra-Utum, los generadores de la monarquía. Otras deidades también desempeñan roles importantes. Tot frecuentemente actúa como un conciliador en la disputa o como un asistente del juez divino, mientras que Isis usa su poder mágico y hábil para ayudar a su hijo. La rivalidad de Horus y Set es retratada en dos formas contrastantes. Ambas perspectivas aparecen ya en los textos de las pirámides, la primera fuente del mito. En algunos hechizos de estos textos, Horus es el hijo de Osiris y sobrino de Set, y el asesinato de Osiris es el mayor ímpetu del conflicto. La otra tradición retrata a Horus y Set como hermanos. Esta incongruencia persiste en muchas de las fuentes posteriores, donde los dos dioses pueden ser llamados hermanos o tío y sobrino en diferentes puntos del mismo documento. Horus le incrusta una lanza a Set, quien aparece en forma de hipopótamo, mientras Isis observa. La batalla divina envuelve muchos episodios. Las contiendas describen a los dos dioses apelando a otros dioses para arbitrar las disputas y compitiendo en diferentes tipos de concursos, tales como carrera de botes o peleando en forma de hipopótamos, para determinar un vencedor. En este punto, Horus vence repetidamente a Set y es apoyado por la mayoría de las otras deidades. Aún así, la disputa continúa por 80 años más, debido en su mayoría a que el juez, el dios creador, favorece a Set. En los textos de rituales posteriores, el conflicto se caracteriza por una gran batalla involucrando a los dos dioses y a sus seguidores. La disputa en el reino divino se extiende más allá de los dos combatientes. En algún punto, Isis intenta aponear a Set mientras él se encuentra luchando contra su hijo, pero por accidente el daño lo recibe Horus, quien en un ataque de ira le corta la cabeza a su madre. Tot reemplaza la cabeza de Isis con la de una vaca, dando así el origen mítico del tocado con cuernos que Isis comúnmente usa. En algunas versiones, Set justifica ataques posteriores hacia Horus como castigo. Gracias por tu atención. Si el video ha sido de tu agrado, dale un like.
Suscríbete para acceder a más contenido, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Saludos y hasta la próxima.